lado izquierdo Retro News. Somos el podcast de las noticias que ya no son noticia. De cualquier tema hablamos, lo importante son las risas. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una tercera semana de octubre, a excepción de la noticia de nuestro invitado, al que le hemos pedido simplemente una noticia de cualquier momento y temática, pero que sea especial para él. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante y por tercera semana estamos en el Café Tres Bandas, aquí en el Mercadillo de la Plaza Barcelona. Mil gracias a Magdalena, que nos deja estar aquí cada vez que se lo pedimos en el Café Tres Bandas. Mil gracias a Chisco Fernández, que organiza el Mercadillo y siempre también cuenta con nosotros cuando, Mercadillo aquí en la Plaza Barcelona, el Mercadillo Friki en Blanquerna, siempre va montando mercadillos y siempre nos invita a que les acompañemos. Yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Edu Cuadrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues... Bien, ¿no? A ti nadie te lo pregunta nunca qué tal estás tú, ¿eh? Es verdad. Tú siempre preguntas a los demás y... ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Bueno, yo tengo que decir que me encanta estar en el Mercadillo. Y creo que ya la tercera vez que venimos, o segunda menos, o tercera. Sí. Y es genial. El ambientillo es que me encanta. Estamos, además es muy guay el sitio donde estamos, justo detrás de la barra, con todo el lío de gente que entra, sale, aquí las chicas sirviendo vermuts, y hay un ambientazo. O sea, el único problema, a lo mejor que entre un poco de ruido, pedimos disculpas si entra ruido. Yo siempre intento luego en postproducción dejarlo lo mejor posible, pero siempre un poquito de ruido siempre hay. Pero bueno, por lo demás estamos súper bien. Sí. Y bueno, sigo con la presentación del equipo que esta semana es atípico. Nuestra colaboradora ahora es Mireia Antic. Hola, Mireia. Hola, sigo aquí. Llevas una semana aquí con nosotros. Llevo una semana aquí. De nada, por mi presencia. Gracias por esperar. Bueno, Mireia, muchísimas gracias por acompañarnos. Le das un puntazo, la verdad que la semana pasada que estuviste con nosotros le das mucha energía al podcast y está muy guay. Nuestro bar de hoy es Roy Carballido, el invitado de la primera semana de octubre que tuvimos. Una responsabilidad importante. Estoy nervioso. ¿Estás preparado para verificar todas las cagadas que podamos decir aquí? Eso espero, pero con un historiador en la mesa... Ya, es lo que iba a decir. Hoy tienes ayuda porque nuestro invitado de hoy es Estefano Ruiz, que fue el bar de la semana pasada, que tenemos un lío importante. Nos vamos aquí cambiando los puestos. Rotación, como en voleibol. Sí. Obligatoria. Vamos rotando. Y bueno, Estefano, pues hoy como vienes de invitado, ya te presentaste un poco en el primer programa, pero bueno, tú eres historiador, profesor de historia, nos dijiste que habías ido cambiando de centros. Sí, aparte también soy profesor de inglés, soy perfil polivalente. Jolín. Y así un poco más a nivel personal, porque está un poco relacionado con la noticia de hoy. Yo soy un poquito muy friki, ¿vale? ¿Friki de qué? De todo un poco. Me gustan los videojuegos, me gusta el anime, juego a juegos de rol de mesa desde muy joven, o sea, dirijo partidas de rol desde los 14 años, o sea que tengo experiencia y por eso he elegido la noticia que después comentaremos en parte, porque la puedo aprovechar mucho. Me toca un poco de muchos frentes. Muy bien, pues muy interesante. No sabía esa faceta tuya de que también te gustaba el rollo anime, manga y todo esto. O sea, que estamos y el rollo rol, pues ya eso se está perdiendo mucho el rol, ¿eh? Sí, las nuevas generaciones creo que lo están perdiendo ya la lectura en general, pero lo que es el rol ya... Bueno, ahora gracias a los canales de YouTube también se está volviendo a revitalizar mucho, porque hay mucha gente que se dedica a hacer streaming de partidas de rol, de mesa, ¿vale? El que se ha hecho muy famoso pues es un actor de voz, que es Matthew Mercer, que hacía streaming de sus partidas de rol y eso ha dado como un poco de revitalización al mundo del rol de mesa, y hay mucha gente que se está animando, está replicando el formato que hacía Matthew Mercer a nivel de streaming, y eso pues, está dando una nueva vidilla diferente a la que yo he vivido, pero lo está revitalizando. Y eso que he escuchado, que hay gente que usa ChatGPT como máster,
¿Eso ¿tú crees que funciona eso o...? Sí, lo veo viable. Lo que pasa es que a mí personalmente no es una opción que elegiría yo porque a mí me gusta. Yo siempre he construido mucho lo que es la ambientación, ¿vale? Aunque haya jugado ya en ambientaciones hechas, siempre la he retocado mucho a mi gusto y siempre, nunca he jugado, por ejemplo, con aventuras preparadas, que mucha gente juega, sobre todo gente que empieza de nuevo. Suele utilizar algún módulo ya preparado con una aventura lista, que es más fácil para la gente que empieza, pero yo suelo preparar mi guión, ¿vale? Claro. Eres demasiado chulito como para usar ChatGPT. O sea, el ChatGPT no te llega a ti. Es lo que hay. Lo uso para otras cosas, pero no voy a decir para qué. Esto es como en Strange Things, en la última temporada también le dan mucha bola a lo de las partidas de rol. Y también está guay, el máster ahí como que pinta mucho. Efectivamente, también a mí una de las cosas que me hizo gracia es que como hacía esa revitalización de todo lo ochentero, que saliera ese pequeño detalle de una partida de Dungeons and Dragons, como también un poco para dar el trasfondo de cómo justifican la mitología interna del universo que crea Stranger Things, que utiliza el famoso Demogorgon o el Azotamentes. Son pequeñas cuestiones que aparecen en Dungeons and Dragons. Evidentemente se ha adaptado al guión de la serie, pero que es una cosa, es un guiño que hace gracia y gusta. Yo creo que la serie en eso es lo que han hecho, lo que ha sabido hacer bien, rescatar todo ese rollo de los 80 y lo han plasmado muy bien en muchos ámbitos, además, tanto estético como conceptual. Está muy bien. Pues nada, Edu, ¿quieres empezar tú? Con la noticia, venga. Vale. Tengo, la de la semana pasada, que al final no la comenté, quiero rescatarla. Bueno, mis noticias últimamente versan mucho alrededor del tema científico, me gusta bastante, y sobre todo de resaltar, mi fuente muchas veces es un calendario científico que resalta mucho la figura de la mujer en el ámbito científico, que me sorprende porque hay tantísimas mujeres que han desarrollado hitos científicos en el mundo de la ciencia y la tecnología. Hay muchísimas y me llama la atención nuestros libros de texto, incluso en la propia universidad, lo poco que hemos estudiado a la figura femenina en el mundo de la ciencia. Yo imagino que igual en el mundo de las letras sí que es más común. Tampoco. Te puedes pasar la carrera de filología hispánica habiendo dado una única mujer, a no ser que elijas la optativa de literatura femenina, que es una optativa, vuelvo a repetir, si no puedes acabar la carrera sin conocer ninguna. Pues veo que estamos igual. Y en muchos casos a lo mejor también mujeres que su trabajo se lo ha adquirido un hombre, que también pasa, tanto en literatura como en ciencia ha habido casos. Eso es divertidísimo, es uno de mis temas favoritos. Los hombres quitándonos cosas, es que me cago en todo. Por no hablar de mujeres haciéndose pasar por hombre para que no les perjudiquen su carrera literaria o demás, que también es un fenómeno que se ha dado. Desgraciadamente. Bueno, como punto positivo, en el mundo de la literatura sí que la mujer ha cogido fuerza, e incluso hubo 3 escritores o algo así que se hicieron pasar por una mujer o algo así, una movida de estas. Carmen Mola. Planeta. Sí. Pero bueno, que es reciente, es muy reciente. Hasta ahora ser mujer era perjudicial en todo, pero bueno, por lo menos vemos que se va abriendo un poco la puerta. Hombre, la ciencia te da una sensación cuando estudias tanto en bachiller como en la universidad de que no hay mujeres científicas, porque todo lo que te cuentan, esos logros, esos académicos y tal, y claro, la mujer desaparece. O sea, entonces entiendo que muchas mujeres no hayan querido sentirse inspiradas por el mundo de la ciencia, y sobre todo la percepción que te llevas como estudiante de ciencias de que la mujer no tiene ningún papel relevante, y al revés. A mí me está encantando ahora en estas secciones pues comentar, como la que comenté la primera semana. Ahora voy a comentar la figura de la científica María Isabel Andrade. La fecha concretamente es del 13 de octubre de 2016. Pues esta científica recibió el Premio Mundial de Alimentación de la Organización Mundial de la FAO, de Alimentación. Su trabajo iba sobre variedades biofortificadas de batata, que la batata es como una especie de boniato,
que contribuye a la mejora de la seguridad alimentaria en África. Y claro, esta noticia por una parte me encanta porque resalta la labor de investigación de esta mujer, además con buenas intenciones para solucionar problemas del hambre, pero yo no sé si os pasa a vosotros, estoy un poco cansado de escuchar grandes logros, hitos científicos, incluso de las grandes industrias farmacéuticas que se excusan en utilizar alimentos transgénicos, animales y plantas transgénicos con la excusa de solucionar el problema del hambre en el mundo. Y yo llevo escuchando esto desde hace, pues incluso antes de empezar la carrera, desde hace 20, 30 años, noticias, bueno, este científico ha conseguido esto, con esto se conseguirá erradicar el hambre en el mundo, ayudar en África, y no se ha conseguido nada. O sea, todo han sido como excusas, como cortinas de humo de eso, grandes inversiones científicas con la excusa de solucionar el problema del hambre en el mundo y sobre todo en África, pobrecitos los africanos, y al final peor. O sea, que al final un poco esta falacia que nos han vendido del el hambre, o sea, todo el mundo del planeta podría estar bien alimentado. De hecho, nosotros en los países desarrollados estamos en muchos aspectos sobrealimentados y mal alimentados. O sea, la malnutrición ya no se da solo en los países pobres, y además es una mentira. Nos venden el tema este de la malnutrición, del invertir en productos transgénicos, en mejoras biogenéticas, bioquímicas, porque así arregla. Y es una mentira que nos están haciendo creer, cuando realmente imagino yo que los beneficios que se obtendrán son beneficios para productos alimenticios y farmacéuticos que generan millones de euros en países desarrollados. No sé si a alguno de vosotros también os ha pasado, me gustaría que me contarais si... Esto lo hablamos en filosofía en primero de bachillerato. Carolina, un beso para ti. No te valoré en su momento. No, pero sí que hay un problema de redistribución. Pero bueno, hay un problema de redistribución en todos los ámbitos siempre, pero bueno, no voy a quejarme del capitalismo ahora mismo, aunque podría hacerlo, pero principalmente el problema es que esos hitos siempre llegan, te dan la noticia, tú te alegras y luego la noticia desaparece de tu vida y no la vuelves a oír nunca más. Y es lo que tú dices, no hay... ¿Podríamos solucionarlo? Sí, se podría, pero se necesita una inversión económica muy, muy grande, una inversión económica que además se vaya de los sitios en los que se concentra el dinero, que es Occidente, concretamente Estados Unidos, y el norte de América y específicamente Europa, y no nos interesa. No nos interesa dejar de tener el monopolio de X cosas, no nos interesa que en África sean soberanos de sus propias tierras, de sus propios recursos, etcétera, etcétera, porque si ellos son conscientes de que sus recursos son suyos, vamos a ser nosotros los perjudicados, porque tenemos ese miedo constante de nos van a hacer lo mismo que les llevamos siglos haciendo a ellos, ¿no? Y con todo el derecho del mundo tendrían derecho a cabrearse, a plantarse y a decir hasta aquí. Pero todas las pataletas, entre comillas, todas las guerras, todas las revoluciones que se dan en países africanos o en el Oriente Asiático, etcétera, etcétera, son acalladas por los grandes grupos de poder que suelen concentrarse aquí en Europa y sobre todo en Yanquilandia, y que por tanto no dejan que estas cosas avancen. No es que no se pueda, es que no interesa y no les sale de los cojones a ciertos sectores de la población. Entonces, por mucho que esta señora tenga toda la razón del mundo, está muy bien, te vamos a dar un premio, muy bien guapa, sonríe mucho que lo has hecho muy bien, pero hasta aquí hemos llegado. Ahora te puedes volver a casa y nos dejas en paz. Muchas gracias. Sí, yo te voy a tomar el relevo, Mireia, pero yo sí que me voy a meter con el capitalismo. Muy bien, esa es mi gente. A tomar por culo el capitalismo. Yo el tema este también lo toqué un poco en la carrera, porque en una asignatura estuve trabajando sobre una rama de la historia que es poco conocida, que se conoce como ecohistoria, que trata dentro de la historia económica, trata sobre todo de los rendimientos energéticos. Entonces estuve mirando un poco el tema de los transgénicos en aquella época y cómo estaba el tema de las noticias. Entonces, las principales noticias sobre este tema en aquella época que yo hacía aquel trabajo eran de empresas de Estados Unidos que fabricaban alimentos transgénicos supuestamente bajo este eslogan de erradicar el hambre del mundo y demás.
pero es que en realidad estos productos que se lanzaron no fueron más que otra estrategia neocolonial, ¿vale?, para crear una dependencia entre las potencias del mal llamado primer mundo y las potencias en vías de desarrollo o del tercer mundo, porque lo que se les daba era un producto que sí, que efectivamente era más resistente a plagas, producía más, requería menos agua, etcétera, pero no se reproducía por sí mismo, era de una sola generación. Entonces tú tenías que volver a comprar la semilla a la empresa que había creado ese producto transgénico. Entonces creaba una dependencia económica. No deja de ser una medida colonial como las que se hacían de subyugarlos poco después del descubrimiento de América. Entonces, efectivamente, por eso no se avanza en este tema, porque como es una cuestión de viabilidad económica, a mí no me interesa erradicar el hambre si voy a perder esta vía de negocio. No, totalmente de acuerdo con lo que acabáis de decir. Yo creo que el resumen podría ser que al mal llamado primer mundo no le interesa que vayan bien las cosas en otros somos unos cabrones, dilo. Porque, bueno, de hecho le interesa, yo creo, que haya desorden en países africanos, que haya guerras. De hecho, yo creo que las provoca, son provocadas. ¿Y cuántos líderes africanos han matado de manera sospechosa justo antes de que tomen un cargo y cosas similares? Así. Exacto. Además, el meme, es que me encantan los memes. Bueno, vuelvo a repetir, generación Z, no puedo evitarlo. El meme de... En tal sitio han encontrado petróleo, han encontrado no sé qué reserva, y de repente el águila americana en plan, es hora de ir a salvar a ese país. Hay que poner una democracia comunismo. ahí. Libertad, democracia. Oye, creo que tu líder suena muy comunista, voy a ayudarte. Y es Estados Unidos interviniendo una vez más, porque necesitan monopolizarlo todo, en plan, porque si no, no están tranquilos y felices. Y además, hemos hablado de Estados Unidos, pero yo llevo años, más de 10 años, escuchando que China ya se está metiendo en África. Sí, China ha ido a África, a aeropuertos, autopistas, entonces no sé si de manera tan bestia, pero los chinos también están viendo... Es que son más disimulados, simplemente disimulan mejor que los yanquis. En plan, evidentemente... A Yanquilandia se le da muy bien expropiar, colonizar, etcétera, etcétera, pero no disimular. Disimular se les da como el culo. Lo único es que han hecho una cosa muy bien, que es crear Hollywood y vendernos una imagen muy bonita de todo lo que es ese estado fallido, esa granja de personas totalmente dementes que se enfadan contigo y te pegan un tiro, ¿no? Pero China es mucho más disimulada. De todas formas, también Estados Unidos y Occidente en general se ha esforzado mucho siempre en vendernos que China no puede ganar territorio porque comunismo, y porque es la respuesta a todo siempre, y al final realmente China juega el mismo juego que Estados Unidos y bajo las mismas reglas del capitalismo, y por tanto sigue siendo parte del problema. Bueno. Y aún te diría que son más meritocráticos, porque ahí los que llegan al poder en teoría, ya por el tema de confucianismo y todo eso, como que quieren respetar que sea como el líder, tiene que ser más respetable. No tanto, en Asia, aunque sí que es verdad que tienen mucha cultura del esfuerzo, voy a poner comillas por en medio, sí que es verdad que también son muy jerárquicos, y además lo puedes saber en sus propias lenguas. Por ejemplo, yo que estudio coreano concretamente, no puedes utilizar las mismas partículas ni las mismas formas de hablar para hablar con todo el mundo. Es decir, hay unos niveles muy marcados, y eso ellos lo tienen muy presente, y es muy difícil que alguien de abajo, por mucho que se esfuerce, llegue a ciertos de estos de poder. Es que el confucianismo realmente es muy jerárquico, incluso en la familia, pero sí que es verdad que considera que el líder tiene que ser digno. Al final, en Occidente también somos jerárquicos, y aquí va por amiguismo todo, o sea que en eso creo que son más es verdad que lógicos. tienen mucho tienen muy interiorizado el tema del honor. Eso sí que es verdad que lo tienen muy interiorizado. No en toda Asia, pero sí en la parte que diríamos que es la Asia conocida, ¿no? A la que le hacemos caso nosotros, la que no nos da miedo, no porque no son musulmanes, la otra. Entonces China, Japón, Corea, Tailandia, todo esto sí que es verdad que tienen un de esto del honor muy, muy, muy arraigado, y prácticamente todos los desprestigia muchísimo. De lo que decías del marketing americano, me ha venido a la cabeza el western. Cómo literal han hecho... Sí.
de una aniquilación de indígenas, un show, y eran los malos de la película, además, ¿no? Sí, o sea, es una cosa... Yo voy a romper una ramita a favor de Estados Unidos ahora. Bueno, ahora veré si te la acepto, ¿vale? Y te voy a matizar una cosa, Mireia. No es que los chinos sean más disimulados, ¿vale? Porque la verdad es que no es que hayan sido tan disimulados, es que ha sido Estados Unidos a través de Hollywood, que como nos ha vendido que China no pinta nada, no los hemos visto. Efectivamente. ¿Vale? Pero no han tenido que hacer un gran esfuerzo de subterfugio. Han hecho lo mismo que han hecho todas las potencias coloniales, lo que no los hemos visto porque en los libros de geografía de hoy en día China sigue apareciendo como una potencia en vías de desarrollo en vez de como una potencia máxima económicamente hablando, que al fin y al cabo es que lo que en es. eso tienes toda razón y mea culpa, porque a veces caemos mucho en esto. Yo me acuerdo que en segundo de bachillerato yo me enfadé mucho con mi profesor de literatura universal, porque todo lo que dábamos era Europa y 2 o 3 yankees y ya está. Yo dije, lo estás llamando universal, te estás dando cuenta, ¿verdad? Lo estás llamando universal. Esto no es universal, amigo. Pasa en mi carrera también, que hay asignaturas de historia universal y no son fuerte, universales. Pero sí, creo que tienes toda la razón en ese aspecto, pero aún así no me gusta Estados Unidos. Y creo que con los westerns, como dice él, que es verdad, pero en mi generación concretamente, yo creo que ha sido mucho, y me incluyo porque durante un tiempo yo también me lo creí, nos han vendido como una imagen idílica de lo que es Estados Unidos, sobre todo como juventud, de tú como joven tendrías que querer estar en Estados Unidos, ¿no? Tú querrías ir a un instituto estadounidense, ¿no? Yo recuerdo de pequeña que yo no entendía por qué yo no podía vivir como en High School Musical. Es que me parecía ofensivo. En plan, ¿por qué yo no puedo ir a un baile? En plan, ¿por qué a mí no me puede invitar un chico a ir a un baile? Que ahora me invita un chico a ir a un baile y le meto una yoya, pero en plan, en su momento lo teníamos muy romantizado y claro, yo ahora tengo muchas alumnas. Cuando yo trabajaba en academias, antes de trabajar en centros, en institutos ya, trabajaba en una academia de gente pudiente, de gente con muchos lereles, y siempre venían en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato porque se habían pasado el año anterior en Yanquilandia. Y claro, venían de esa romantización tal y de repente decían, no, pero es que llevo todo el curso haciendo triángulos. En plan, porque me están explicando en cuarto de la ESO lo que es un círculo. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué? Pero hay bailes y hay tiendas que se dedican solo a vender trajes de bailes y tal. Entonces queda bonito igualmente, ¿no? Vamos a olvidar que tienen un sistema educativo nefasto, pero porque queda bonito. Pero yo creo que hay muchos niveles de sistema educativo, porque América es muy grande. No se puede generalizar, porque luego también hay universidades muy top que saben captar el talento muy bien y tal. Lo que pasa es que es verdad que la masa social y el dinero, de hecho usan a los equipos de básquet y todo eso para financiarse y demás. Pero es verdad que la masa, ya sabemos lo que quieren, ¿no? Que 3/4 en hay Europa. Muy pocos que despunten, ahí vamos, Hay como muy pocos que puedan despuntar y que lleguen a esas universidades, porque es que los costes de esas universidades es que te endeudan de por vida. Sí, totalmente. Si tú quieres estudiar en América, vas con un préstamo y te vas a pasar 5 o 6 años de tu vida laboral pagando ese préstamo. Es que además ellos tienen planes económicos con los bancos, concretamente para pagar la deuda universitaria, porque se endeudan para poder ir a la universidad, lo cual me parece un drama, que no puedes estudiar sin endeudarte. O sea, ya te estás metiendo en el sistema de cabeza solo por querer aprender. Es un drama eso. Pero es verdad que luego también tiene sistema de financiación de gente que ven que despunta mucho, sí que también hay claro, ayudas. El sistema de becas, sí. Lo que pasa es que, claro, es muy reducido para la cantidad poblacional que tiene ese país. También hay que pensar que se están empezando a dar cuenta de que a veces les resulta más barato estudiar fuera de su país y lo están haciendo. Y se acogen a programas internacionales en Asia y demás porque al final les sale más económico. A ver si van a ser ellos ahora los que quieren el sueño de otros países. Mira tú, ¿por dónde? Qué diseño americano. Voy a hacer una pregunta. Hemos hablado de cómo Occidente en general no quiere que países tercermundistas evolucionen. Vosotros, a nivel de calle, si se hiciera un referéndum y le dijeran a la gente de Europa, por ejemplo, vais a dejar de tener coche y de poder comer a lo mejor según qué cosas y ciertas comodidades, pero a cambio
vamos a hacer que África sea un continente autosuficiente y que funcione. ¿Vosotros creéis que la población occidental votaría a favor de quitarse beneficios a cambio de dárselo a otro continente? Esto habría que analizarlo por regiones. No hay un resultado conclusivo a nivel Europa, porque aunque ahora nos están vendiendo este efecto imperante de grupos de ultraderecha dentro de la actividad política, son grupos muy ruidosos y con mucha propaganda. Entonces el efecto está muy magnificado y a nivel de población esto se tendría que mirar, porque efectivamente hay sitios donde hay gente muy, muy, muy de derechas y sitios donde no. Y existen colectivos, asociaciones que están en contra de estas cosas. Entonces habrá una parte de la población que sí que aceptaría eso, porque al final es un lujo, ¿vale? Muchas cosas son un lujo. Tener coche, a ver, yo entiendo que hay gente que lo necesita para trabajar, pero para dar la vuelta a la esquina es un lujo. Y hay mucha gente que tiene coche y da la vuelta a la esquina. Y según qué cosas, pues no nos hace falta comerlas, la verdad. También voy a decir una cosa, rescatando lo que ha dicho Edu antes. Tenemos comida suficiente para todo el mundo. De muchos tipos, de cosas que pensamos que son lujo, pero que en realidad es que hay una producción tan grande que realmente se podría democratizar muy, muy fácilmente. Entonces, lo que pasa también es que como la propaganda esta nos está vendiendo que lo que viene de África es malo, automáticamente nos está creando un prejuicio. Pero en África hay muchas cosas malas y buenas. Claro. Y lo que sí que pasa es que no estamos dejando que brillen todo lo que puedan brillar. Eso sí que es lo que está haciendo el mundo occidental y el neocolonialismo. Mantenemos ahí como una cuerdecita que lo sujeta y dice, vale, llegas hasta aquí, pero no pases porque dependes de mí. O sea, esta idea de que el ideal de la sociedad occidental es el pináculo de la evolución social que se generó en el siglo XIX cuando se empezó a colonizar África y las zonas desconocidas de Asia, sigue ahí. Claro, ¿vale? esa imagen de todo lo que hay fuera de nuestras fronteras es barbarie, ¿no? Es decir, tuvimos que llegar nosotros a África para que supieran lo que era una civilización. Tronco, ya vivían ahí, ¿sabes? Estaban muy tranquilos sin ti. En plan, y cuando te pones a investigar sobre el tema, que por ejemplo, yo personalmente sigo mucho a un youtuber y es escritor y es antropólogo y demás, que es un tío chulísimo que se llama Puto Miquel, en plan que tiene varios vídeos hablando de África, de la arquitectura africana, de antropología africana, etcétera, etcétera, y te das cuenta de que lo que nos han vendido a nosotros, que es África, no tiene tanto que ver con lo que realmente es África, con lo que es la civilización africana, que es, por cierto, muy diversa, porque tendemos, como estamos haciendo aquí, a hablar de África como si fuera un país y luego nos enfadamos cuando los yanquis llaman a Europa como concepto, como si yo tuviera algo que ver con Noruega. Pero los yanquis, ¿no?, dicen América y se refieren a ellos, claro, nada más. Y yo por eso los llamo Yanquilandia. Pues solo para molestar. No, pero sí que es verdad que además tendemos a esto, ¿no? África como concepto, Asia como concepto. Y tenemos referencias africanas aquí en España, que tenemos Marruecos porque nos pilla debajo. En plan, y el resto es como un territorio muy amplio, muy grande, donde hay gente negra y ya está. Bueno, y esto es África para nosotros. Bueno, y que un país como Marruecos ya dentro de sí mismo tiene una diversidad. Sí, que están los amasí, que hay un montón importante de cosas en Marruecos. O sea, no es simplemente, uy, mira, son musulmanes que quieren venir a quitarte el trabajo. No. Tienen su propia historia, cultura, etcétera, etcétera. Aparte de eso, que tienen un montón de... O sea, es que aquí en España tenemos una diversidad cultural increíble. No entiendo por qué puñetas pensamos que en el resto de países no la van a tener también. Me parece de ser egocéntricos, narcisistas, horrorosos, de verdad. Yo, una cosa que has dicho de la derecha, yo creo que hay mucha gente que está votando a la derecha actualmente, más que por ser avaro o eso, lo está haciendo porque hay un movimiento antiglobalista, porque el globalismo también está trayendo muchos problemas que tienen mucho que ver con los problemas que tiene África, y a lo mejor mucha de esa gente sí que estaría a favor, mucha gente que está en contra del globalismo sí que estaría a favor de que África subiera y fuera autosuficiente, que de hecho
es un poco el mensaje de alto globalismo, antiglobalista, es seamos más autosuficientes y dejemos de depender de cosas de fuera que al final nos generan problemas. Por ejemplo, con China, ahora que la dependencia que tiene Occidente con China es un problema importante también. Y yo creo que es una cosa que tendríamos que trabajar todos los países un poco, no dejar de depender tanto de otros, o bueno, no sé. Yo es que no estoy muy a favor del globalismo porque he visto las cosas que han ido haciendo hasta ahora y no me convencen. El problema con la globalización es que hemos llegado casi al punto de no retorno. ¿Vale? O sea, el sistema que impera actualmente depende enteramente del globalismo que hay ahora mismo. O sea, tú no puedes... Lo que proponen, ¿vale? Lo que tú dices que propone la derecha ahora, que es restablecer toda una serie de medidas proteccionistas y más autosuficientes, es muy difícil de llevar a cabo. Es tan difícil de llevar a cabo como propuestas de la izquierda que ellos acusan de ser irrealizables, porque genera una crisis tan grande. O sea, piénsalo, sin ir más lejos, el tema de todos los dispositivos electrónicos, dependemos de la explotación de tierras raras. ¿Dónde están las explotaciones de tierras raras? Pues principalmente en África, porque China, aunque tiene reservas, ya ha adoptado la estrategia de Estados Unidos de no explotar sus reservas de recursos naturales si no es exclusivamente necesario. Vale. Al final todo jodiendo a África, vamos. Claro, es que está esa imagen de decir, es decir, claro, vamos a poner más fronteras, a evitar que lleguen tal, pero es que la mayor parte de la población inmigrante que viene de esos países hacia aquí es porque nosotros nos hemos cargado sus países primero. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil decir, no, vale, pues los dejamos a lo suyo, solos, y mucha gente diría que sí, porque mucha gente es eso, no es consciente de que nosotros somos quienes dependemos de la explotación de sus países. Es muy fácil decir, soltémoslos, dejémoslos hacer sus cosas, pero claro, en el momento en el que hagamos eso, perdemos también nosotros ese privilegio de explotación de las tierras que nos dan, los materiales para hacer los móviles, que además, sin ir más lejos, el Congo, que está fatal ahora mismo, que hay un genocidio silencioso horroroso, y todo viene a partir de tener que sacar los materiales para que nos hagan los móviles Apple, Android y la madre que los trajo a todos. Entonces, claro, quiero que sean autosuficientes, sí, pero hasta que la gente se dé cuenta de que eso incide de manera directa en su modo de vida. Claro. Por eso por eso os he hecho la pregunta. Yo volviendo un poco a tu pregunta, igual es una visión un poco negativa, aunque entendí la explicación de Estéfano, pero yo te respondería que no, porque percibo, no sé, igual es una percepción un poco negativa, que la sociedad hoy en día nos están llevando por un camino de que seamos cada vez un poquito más egoístas, más individualistas, que ese está así de mal porque se lo ha ganado, porque no se ha esforzado. Igual lo dice sin tener en cuenta las circunstancias de ese otro, que a lo mejor son muy diferentes a las de uno, ¿no? Y vivimos en una sociedad, me da la sensación, cada vez más negativa en ese sentido, de que solo nos miramos a nosotros, nos preocupa lo nuestro, y cada vez el hecho de el saber compartir, el saber preocuparnos un poquito por los demás, nos cuesta cada vez más. Y además en cosas y además que son cosas que nos llevan nos están haciendo como llevarnos al conflicto, ¿no? Creo que tenemos una tendencia a que por cualquier detalle ya saltemos, ya nos enfademos, ya discutamos, ya confrontemos. En un simple detalle, por ejemplo, de, yo que sé, una tontería, pero un semáforo, el que está delante del semáforo se pone en verde, se despista un poquito, ya el de atrás le está pitando. Es decir, ese detalle tonto, estúpido de decir, a ver, se ha despistado un segundo o dos, pues ya nos lleva a que el conflicto, no sé si es porque vivimos muy rápido, porque nos han metido en la cabeza de que cuanto más tengamos, más felices seremos, todas estas historias, no lo sé, pero mi respuesta a tu pregunta, en principio, ya sé que igual es una generalización sin argumentos o sin una base argumental más sólida, porque Estéfano lo argumentó muy bien, pero yo, sin una base argumental sólida, viendo lo que veo en la sociedad, diría que no, que no querrían compartir que a los demás les vaya bien.
y es triste. A mí me entristece. Yo de hecho os comento un ejemplo que me sucedió el año pasado en mis clases en la universidad. Vimos un vídeo y hablamos un poco sobre el problema del impacto ambiental de la telefonía móvil, del hecho de los teléfonos móviles actualmente, el impacto social y sobre todo ambiental. Vimos un vídeo de todos los impactos que tiene, de los recursos que se agotan, bueno, una barbaridad, una cosa que dejó a todos los alumnos fatal. Y una de las alternativas que se proponían en este vídeo era que la gente no sea propietaria de su teléfono móvil, sino que hubiera un sistema como de renting en el cual las empresas de telefonía te ceden ese teléfono móvil y tú no eres propietario, lo coges, lo devuelves y entonces ese teléfono móvil se puede ir actualizando, no es como un residuo. Un poco como las bicis de ciudad, por ejemplo. Sí, exacto, no es tuyo, tú lo utilizas, le das un uso y pagas por ese uso y luego lo devuelves, entonces no es de tu propiedad, entonces luego no se genera un residuo. Cuando se le devuelve a la compañía podría reutilizar los materiales, la carcasa, el software, actualizarlo y tendría mucho menor impacto ambiental. Y yo pregunto a mis alumnos, una clase de unas 60 personas, ¿quién de vosotros accedería a no ser propietario de su propio teléfono móvil, a trabajar con este sistema de renting o de uso de móvil que se pueda ser actualizado, que te lo deba la compañía? Pues de 60 personas, solo 3 alumnos levantaron la mano. Los demás querían ser propietarios de su propio teléfono móvil. Y eso que era una asignatura de la carrera de Educación Social, que son unos alumnos concienciados, solidarios, y además que acabamos de ver un vídeo muy impactante. Entonces ahí está lo del discurso el neoliberal, el tiene tu propietario, tu propio teléfono móvil. Incluso cuanto mejor, es decir, soy solidario, pero tengo un iPhone. Cuando me cuentan el impacto de tener un iPhone, sí, pero yo quiero tener un iPhone, pero soy muy solidario, pero es como, o soy súper solidario y suelto el discurso de buenismo tal, pero luego me paso todo el día comprando en Amazon, sin ser consciente o sin querer ser consciente del tipo de implicaciones sociales y ambientales que tiene el comprar en Amazon de manera compulsiva. Entonces estamos muy confundidos, la sociedad nos tiene súper confundidos con esta historia del sueño americano que decía Mireia, de querer ser, los personajes de Sensación de Vivir o de High School Musical, pero a la vez también tengo esa parte europea de solidario con mis vecinos, pero cuelgo en Instagram que voy a una donación a Caritas y tal, pero quiero seguir viviendo de puta madre a todo trapo y por lo tanto seguir explotando las minas de África. Oye, con el móvil también está el tema de la privacidad. Yo a lo mejor te diría que no por la privacidad, no porque no me parezca una buena idea. Pero que luego también es verdad que la privacidad no existe, porque luego Facebook, Google están usando nuestros datos cada día, pero entiendo que haya gente que se eche para atrás ante una iniciativa como esa por eso. Sí, pero creo que no pensaban en la privacidad. Yo también pienso como Edu que no era por lo de la privacidad, sino que era una cuestión más de la propiedad privada, ¿vale? Porque la medida que proponía Edu es así como una especie de servicio público, ¿no? Que de hecho en parte me parece muy bien, porque ahora mismo ya es obligatorio tener internet. Entonces, no puedes vivir sin móvil. No queda otra. No estaría mal que estuviera garantizado. Renunciando a la posibilidad a lo mejor pues de tener determinadas capacidades tecnológicas en tu dispositivo, ¿no? Seríamos todos un poco más iguales, pero bueno, es que realmente estaría bien reaprovechar más, y en caso de que no, que el sistema de reciclaje fuese más efectivo de lo que es, porque las empresas reciclan los dispositivos electrónicos, pero normalmente es hasta cierto punto y para disfrutar de unas bonificaciones normalmente que ofrecen determinados gobiernos a cambio de que se dediquen unos esfuerzos a ese reciclaje. Yo para mí, por ejemplo, Apple es una empresa que en este sentido me parece que es terrible, porque se ocupa de que sus dispositivos en 5 años queden obsoletos totalmente, y creo que ella debe, una empresa como esa que tiene tanto interés en vender cada vez un dispositivo nuevo, tendría que ser responsables del reciclaje. O sea, cuando tú cambias el dispositivo, tendrían que cogerte el anterior, gestionar el reciclaje, reusarlo como toca a ellos, que realmente es la empresa conductora de todo, y entonces vender otros dispositivos. Creo que eso debería ser una conciencia social empresarial que algunas empresas que lo potencian tanto tendrían que tener.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Y además, bueno, es que en realidad no es Apple la única que hace esto. Pero O sea, es que Apple es muy extremo. La obsolescencia programada en los dispositivos electrónicos es muy exagerada. De hecho, las baterías ya de por sí, que suelen ser lo primero que empieza a dar problemas porque se desgastan. Además, es un dispositivo que utilizamos todo el tiempo. Lo raro es que no se desgasten antes, en realidad. Pero ellos ya tienen la previsión de que tú cada 2 años, como muy tarde, vas a desear cambiar de dispositivo porque reemplazar la batería te sale casi por el mismo precio que un dispositivo nuevo. Y los móviles antiguos podrías cambiarla tú mismo y ahora ya no puedes, no se pueden abrir. No sé. Yo, partiendo de la base de que tengo un iPhone, partiendo de esta base, que es verdad que yo llevo muchos años con iPhone, que antes eran regalados por mi tío, que eran los que él ya no usaba, me los daba a mí, y luego ya cuando yo me hice adulta, es verdad que yo nunca he comprado un iPhone de primera mano, yo siempre he ido a tiendas como Fex y me lo he comprado de segunda mano, pero sí que creo que, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho todos, sí que creo que hay que romper un poco una lanza a favor de la gente, y también yo creo que es muy difícil jugar en contra de las normas del sistema. Es decir, yo soy plenamente consciente de qué cosas del sistema no me gustan y qué cosas concretamente del capitalismo me ponen furiosa, pero a la vez también soy consciente de que no puedo renunciar a tener un teléfono porque no podría funcionar en la sociedad en la que vivo ahora sin un teléfono. Es decir, creo que muchas veces pasa esto de olvidarnos de que la gente tiene un contexto concreto, tiene una información concreta que es la que le ha llegado por X motivo y que funciona a raíz de ese contexto personal. Entonces, muchas veces la gente no es que haga el mal por el mal, sino el mal porque no sabe cuál es el bien. Entonces, claro, aquí, aprovechando, somos una mesa de docentes, creo que juega un papel muy importante la educación, ¿no? No solo la concienciación, sino que lo hablábamos antes, el practicar la empatía, ¿no? El decir, no solo tú, sino también el que tienes al lado y el que no ves que está en la otra clase también. Es decir, hay un problema de base. Y el problema es que si no jodemos la base no vamos a ningún lado. Yo quiero añadir una cosa a lo que has dicho, que es que aparte del saber, porque es que recientemente he tenido un intercambio con un amigo sobre el tema del consumo responsable, que era lo que tú decías, del saber qué implica, por ejemplo, comprar en Amazon y demás. A veces el tema está también en las posibilidades que tu contexto brinda, porque a lo mejor tú es que adquirir ese producto de otra forma no tienes posibilidades, porque, por ejemplo, está todo el mundo dispuesto a comprar una camiseta por 50, 60 euros, una camiseta básica, que es a lo mejor lo que debería de costar. Y ya más que dispuestas, si tienen la posibilidad de... Porque a mí me pasa como mujer gorda, me ha pasado toda la vida, que yo intento hacer un consumo ético dentro de las posibilidades que me permite el capitalismo, evidentemente, pero yo, como mujer con sobrepeso, no puedo consumir ropa ética, porque no hay de mi talla. Entonces, si yo que soy una persona que afortunadamente no gasto mucho en ropa, no es una cosa que me interese especialmente, sí que es verdad que para que yo tener, por ejemplo, este top que me lo regaló mi pareja, lo compró en Shein, pero es que para comprar un top como este, ético, no lo vamos a encontrar de mi talla, no me van a entrar las tetas, no me va a entrar la espalda, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo quiero hacer un consumo responsable de ropa, por ejemplo, porque estoy en contra de cómo funcionan las marcas como Shein, Temu, etcétera, etcétera, de fast fashion, pero es que son las únicas tiendas que me ofrecen una alternativa para mi cuerpo. Entonces, ¿hasta qué punto soy yo culpable por ceder al sistema del que estoy en contra si no tengo otra opción viable a la que atenerme? Y luego si es viable económicamente, que también hay gente que no se lo puede permitir. Drama, claro. Bueno, llevamos 40 minutos, 42 para ser exactos, con la noticia de la... Os lo he dicho. Que la de Estefano es chulísima, por favor. Bueno, Estefano, vamos con la tuya. Venga. Porque esto se nos va de mano, ¿eh? Venga, se nos ha ido un poco de las manos. Vale, bueno, 12 de octubre de 1492, tierra a la vista... no era eso, perdón. 12 de octubre de 1960, muere asesinado en pleno mitin público un político socialista, Inejiro Asanuma, en Japón, ¿vale?
estaba dando un discurso, era el partido de izquierdas que estaba consiguiendo fuerza, pero evidentemente, y para sorpresa de nadie, en Japón seguía imperando un poquito el conservadurismo y había arraigado en las juventudes. Entonces lo que ocurrió fue que un joven de 17 años, pues así rescatando tradiciones del siglo anterior, tampoco se había ido muy atrás, que recordemos que en Japón la modernización a nivel occidental se dio mucho más tarde, en el siglo XIX aún estaban, podríamos decir, en pleno feudalismo, pues el momento de cambio. Pues este joven de 17 años cogió una espada y lo mató en pleno acto público. Se subió corriendo al escenario y le clavó la espada, y esto fue capturado por las cámaras de televisión que estaban siguiendo el evento, y bueno, pues marcaría un poquito el declive de estas fuerzas de izquierda dentro de lo que sería el panorama político de Japón. ¿Por qué he rescatado esto? Pues un poco para hacernos reflexionar sobre el tema del terror, del terrorismo, que se nos habla bastante a menudo a nivel mediático, ¿vale? Y hay épocas en las que es una amenaza más, digamos, más presente, más inmediata, como era en este momento, poco después de la Segunda Guerra Mundial, con mucha gente con ideales muy fuertes y dispuestos a llegar a la sangre para hacerlos efectivos. Y este hombre utilizó una espada tradicional japonesa, una wakizashi, para hacer su demostración de cómo eran los valores anteriores. Y ahora, pues, por ejemplo, en el caso de aquí de España se nos sigue hablando del terrorismo, ¿vale? Se nos sigue nombrando a cierto grupo terrorista constantemente para recordarnos la amenaza, cuando ahora mismo no es realmente la amenaza de la que nos deberíamos de preocupar. Es como la bomba de humo. Y es una cosa sobre la que me gustaría reflexionar un poco, de la responsabilidad de los medios a la hora de informar, y cómo hay un cierto nivel de manipulación en este sentido, ¿no? Hay un problema social, como puede ser la vivienda o la capacidad de consumo responsable que tenga una familia media, y nos dicen, no, pero es que está ETA o es que estos son de ETA, y nos lo están vendiendo así. Nos manipulan mucho, nos llevan mucho por donde quieren, porque no hay nada mejor, no hay nada que una más a la gente que un enemigo común. Sí, sí. Sobre todo si le tenéis miedo. El COVID. Efectivamente. Entonces, yo quería llamar un poco la atención a esto, al tema de la manipulación mediática, cómo juegan con nosotros. He puesto el tema del terrorismo como ejemplo, pero podemos viajar en el tiempo. Ya sé que no fue en un mes de octubre, fue, creo recordar, en un mes de marzo, pero hubo un famoso asesinato aquí en España también con una espada japonesa, no con una wakizashi, con una katana, de un joven, creo que también tenía 17 años, pero lo que hizo fue matar a su familia, ¿vale? Y en este momento, pues, los medios lo cubrieron de una forma muy amarillista, ¿no? Se demonizó el hecho de que el chaval, pues, jugaba videojuegos, sí. De hecho, jugaba una conocida saga de videojuegos japoneses que era Final Fantasy, y se decía que estaba obsesionado con eso y que por eso fue que hizo eso. Entonces, siempre es culpa de los videojuegos, ¿eh? ¿A qué videojuegos jugaría Hitler? No lo entiendo. Pero me hizo gracia porque a partir de este momento era como una coletilla, ¿no? Cada vez que había un asesinato inexplicable era pertenecía a una secta o juega a juegos de rol. Es que te iba a decir, los juegos de rol, que también hubo una época que hubo un asesino, si es el de la baraja o algo así, que decían que sería como un juego de rol extraño. Y resultó ser mentira. Sí. Que luego se descubrió que simplemente es que había caído una carta a alguien ahí y la policía se creyó, yo qué sé, CSI Miami, y dijo, pero luego él
él, ¡Pumba! como los medios precisamente hablaron de eso, Claro. empezó a tirar cartas por eso, influido por los medios. Es que mira tú. Es que yo creo que los medios, a medida que han transcurrido estos últimos años, han evolucionado negativamente a transmitir cada vez más miedo. Si os acordáis, hace muchos años solo había un periódico, un diario que se llamaba El Caso Criminal, que era el que se dedicaba a contar todos estos sucesos, pero además con un lenguaje que en aquella época la gente no estaba acostumbrada y era como muy sensacionalista. Decía, descuartiza a su hermano. Bueno, pues este lenguaje ahora ya se ha trasladado a los medios de comunicación convencionales. Hoy un informativo de televisión normal ya abre con palabras como estas que son muy afectan a la sensibilidad de muchas personas. Yo escuchar a una persona que te dicen descuartizar o estas palabras te pueden afectar, ¿no? Y creo que los medios, lo que dices tú, yo creo que el miedo vende, ayuda o piensan que con eso pues a lo mejor nos unimos más. El tema, por ejemplo, también de vender miedo en otras cosas que no son a lo mejor terrorismo, pero por ejemplo la ocupación. Es decir, los ocupas y la gente, a ver si me van a ocupar la casa, voy a salir a comprar el pan, a ver si no me van a ocupar la casa, y cuando llegue de comprar el pan, todos estos miedos. Si veis alguna vez algún programa de estos que se emiten sobre todo por las mañanas, que lo ve gente que son amas de casa, gente que está en el paro, pues ahí lo que les están metiendo es continuamente miedo. Y se supone que quieren conseguir... Pues, es que tú y yo hablamos mucho siempre de eso, ¿verdad? En plan, sí. Pero además ya no solo es el hecho de que te lo metan en la cabeza, sino que ahora voy a hablar como lingüista, ¿vale? Que es que el vocabulario, o sea, el lenguaje nunca se utiliza por casualidad, ¿vale? Siempre se utiliza con un motivo, ¿vale? Y se usan palabras que esto lo vemos constantemente en las noticias, cuando muere una mujer porque su marido la ha hecho... No muere, la han asesinado. Es decir, y muchas veces los medios juegan a ese juego de no voy a usar esta palabra, voy a usar esa otra, porque así le resto importancia a esta noticia que no me gusta, pero voy a utilizar otras palabras para... Tal, que en el conflicto, entre comillas de nuevo, Israel-Palestina se ve muchísimo. Los israelíes son asesinados, pero los gazatíes mueren casualmente por arte del dios en el que le rece a aquella gente, ¿no? Entonces, esto pasa muchísimo y sobre todo también como lingüista, no puedo decir esto yo ahora, me van a quitar la carrera, insensibiliza. Que es que llega un momento en el que tú estás acostumbrado tanto a escuchar ciertas barbaridades que dejas de humanizar a las personas que hay detrás de ello, ¿no? Esto a mí me pasa no me pasa porque hago un ejercicio constante, pero cuando entras en Twitter y ves noticias sobre, por ejemplo, de Gaza, y te aparecen imágenes de niños descuartizados en bolsas de plástico, y tú tienes la capacidad de hacer simplemente pum para arriba y lo quitas, estás deshumanizando a esos niños asesinados, ¿no? Y la manera en la que te has acostumbrado a verlo, en la que te has acostumbrado a leerlo, hace que dejes de verlos como personas, porque además te pillan lejos. Entonces los ocupas, cuando te hacen lo de te van a ocupar, apelan a eso tuyo de te va a pasar a ti, a ti a por quien van, es a por tu trabajo, a por los que van los inmigrantes, a por tu casa y tal. Juegan a ese juego del terror de voy a por ti, a por tu familia, a por la gente que quieres, y por eso hace tanto daño estas noticias y no hacen tanto daño otras que te quedan más lejanas por la manera en la que te las han vendido, que eso es la manipulación mediática de la que hablaba Estefano, que está muy a la orden del día. Yo no sé francamente qué se darán en la facultad de periodismo, pero habría que replanteárselo un poquito, la verdad. Pues sí. Sí, y además ese miedo lo que provoca es que la gente acojonada necesita un salvador. Cuando estás acojonado, necesitas a alguien duro, que dé mano dura, que prometa mano dura. Si puede ser un tío con barba y con un casco de conquistador español, pues muchísimo mejor. De hecho, había un, no sé si es un paleontólogo, bueno, Noam Chomsky, un escritor americano que me encanta, que es sociólogo, que hablaba de la cultura del miedo. Había como unas 10 sentencias que hablaba de que el gobierno de Estados Unidos lleva usándolo desde los años, bueno, mucho, incluso, no sé, desde siempre, esa cultura del miedo para manipular a la población, para justificar, pues, barbaries, la conquista, iba a decir, la invasión de Irak, la guerra de Afganistán, iba usando el miedo, y Hollywood, que hemos hablado en otros programas sobre eso, en los momentos que Estados Unidos está en guerra con Oriente Medio, de repente todas las películas de Hollywood, el malo, pues viene de Oriente Medio. Ahora que hay conflicto con Rusia y Ucrania,
vuelven a ser los rusos los malos en las películas, son malvados, son tal. Cuando hay problemas con China, pues de repente los chinos son malos. Y es esa cultura de miedo que te van metiendo por diferentes sitios que no te das ni cuenta, y de repente te pasa eso, vas teniendo un miedo irracional, juegan con algo tuyo muy pasional, que se te queda muy dentro, y claro, como estás acojonado, yo lo estoy pasando bastante mal con la generación de nuestros padres, porque los veo realmente cada vez más asustados. Mi padre, que es un señor culto, una persona pues progresista y tal, cada vez se está volviendo más conservador por ese miedo que le están metiendo en los medios de comunicación a él y a su entorno de amigos, de gente jubilada, gente privilegiada, de que la amenaza del MENA, la amenaza del Ocupa, la amenaza del tal, y están absolutamente acojonados y se fijan en quién les va a salvar, en líderes como, ostras, es que Ayuso ha dicho una frase, es que Ayuso tiene razón, es que Ayuso ha dicho esto, porque Ayuso o quien sea, o el político que sea, saben lo que tienen que decir, saben que la población está asustada y que según qué frases les diga, le digo, bueno, tú me vas a salvar. Y apelan al otro lado, apelan a que le tengas miedo al que es diferente a ti. Porque así como has dicho, lo de que en las películas siempre es un villano de Oriente Medio, uno asiático, porque además nos hacen como esa imagen de que son más crueles que nosotros, ¿no? Y tal. Y cuando hay villanos que son occidentales, ¿no? Tendemos luego a romantizarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, y esto pasa cuando ahora que va a salir el Joker 2, que, claro, como es estadounidense, pues es claro, es que ha tenido una vida muy difícil. Por eso es como es, ¿no? Los Juegos del Hambre, que es una saga que a mí me encanta, sobre todo los libros, incluso más que las películas, que el malo, Snow, que es un valiente cabrón, porque es mala gente. Y ahora, en la precuela, o el fallo que tiene principalmente la película, es que se ha romantizado, porque en el libro no pasa, pero en la película se ha romantizado, ¿no? Qué mal lo ha pasado este señor, por eso es tan malo. No es que sea malo por naturaleza, como les pasa a los orientales. Él es malo porque lo han hecho malo, ¿no? Que es jugar con esto de ellos son inherentemente malos. A nosotros nos convierten en malos. Pues yo, esto que has dicho es que hablando de cómo se comunican las cosas y tal, te voy a llevar un poco la contraria y te voy a dar un poco el punto de vista de eso que dices de que gente más mayor se ve como atacada porque en los medios tal. Yo creo que precisamente algunos partidos políticos se benefician de lo que callan los medios de comunicación, porque por ejemplo, cuando hay violaciones grupales tal, si es un español se pone español, pero es verdad y eso es así, porque yo lo he constatado por mí mismo, en los medios de comunicación no ponen cuando es de otro país que no interesa, porque en el fondo, lógicamente, no todos los inmigrantes son delincuentes. España, Europa está perdida sin inmigración porque somos envejecidos y, o sea, la población está muy envejecida y necesitamos de la inmigración porque aparte no hay mano de obra para sostener nuestras economías. Necesitamos de la inmigración. Los inmigrantes, el 99% vienen a trabajar y eso es así. Pero es verdad que la gran mayoría de delincuencia también es inmigrante. En las cárceles hay estadísticas nacionales, en torno al 40 y el 60%, depende cómo contabilice la inmigración, de los presos son inmigrantes. Muchos actos delictivos, robos que se dan a diario, los hacen inmigrantes. No quiere decir que todos los inmigrantes sean delincuentes, sino que hay un problema también con cierta inmigración, y eso hay medios de comunicación por intereses políticos que no lo dicen, y eso le da fuerza al discurso de odio de otros partidos políticos, y eso sí que es un problema, y yo creo que en vez de taparlo se tiene que afrontar, discutir y atajar. Y yo creo que gracias a que se callan las cosas de una manera extraña, porque yo creo que la gente es consciente de que los inmigrantes, o sea, es que Europa, ni Estados Unidos ni Europa se mantiene sin inmigración. Lógicamente no todos los inmigrantes son delincuentes, pero es que cuando polarizas la comunicación, cuando tapas cosas, consigues que se polarice más y que la gente le dé fuerza a discursos que sí que son problemáticos, como el odio, como pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque en vez de afrontar las cosas, intentar buscar una solución, lo tapas. Y eso creo que es un problema. Y es un problema que le da fuerza a discursos problemáticos. A ver, yo voy a hablar de las estadísticas que yo conozco, ¿vale?
que son centradas en lo que es violencia de género, violación, etcétera, etcétera, porque es un tema que he trabajado mucho, que de eso va además mi TFM, de violencia de género y demás. Entonces, en lo que se respecta a violencia de género en España, el 90% incluso más está perpetuado por hombres españoles blancos y heterosexuales, que no inmigrantes. Sí que es verdad que las violaciones y las violaciones, el maltrato, el abuso a mujeres inmigrantes no se suele contabilizar porque no están dentro del sistema, porque la mayor parte de ellas están por debajo porque tienen problemas de legalización, de papeles, etcétera, etcétera. Entonces, los casos que les ocurren a estas mujeres es verdad que no están registrados y no entran dentro de las estadísticas, y sí que es cierto que hay un patrón de que la gente abuse en cuanto a violencia de género, quiero decir, ¿no? Que las mujeres abusadas sean abusadas por gente que pertenece a colectivos parecidos a los suyos, ¿vale? Aún así, por ejemplo, las mujeres migrantes en situación irregular, o sea, no solo sufren violencia por parte de sus mismos colectivos, sino también de hombres españoles, aunque esos no entren dentro de las estadísticas. En el caso de, por ejemplo, de violencia de género entre menores, concretamente, que es donde yo me especialicé en mi TFM, no es que sea el 90%, es que te diría que es más del 95% que se perpetúa a través de hombres heterosexuales y blancos. Es decir, y que son de origen español, de origen y familia española. Entonces, sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, no solo con las que has dicho tú, sino también con las mías, porque las estadísticas tienen un problema, que es que hay un sesgo, ¿vale? Es decir, cuando tú haces unas estadísticas se coge un patrón concreto de la sociedad, entonces se dejan muchas cosas fuera. Entonces las estadísticas no se pueden entender como números aislados, ni las tuyas ni las mías, no se pueden entender como números aislados, sino que se tienen que entender dentro de un contexto social concreto. Es decir, no sirve simplemente el tanto por ciento, porque eso es uno de los motivos por los que hay tanta manipulación mediática, que es que en los titulares se ve una estadística como que es la que te llama la atención y dices, ¡buah! ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente no se lee luego el trabajo del que ha salido esa estadística. Entonces es muy fácil. Es que los ocupas son un tanto por ciento, no sé qué dices. Son un tanto por ciento en este caso concreto que le afecta a un 0, tal de la población. Porque la mayor parte de la ocupación, por ejemplo, que tanto miedo nos meten con la ocupación de te van a quitar la casa, no se habla en los titulares ni en estos, pero son casas desocupadas, son segundas y terceras viviendas. Es decir, el ocupa no va a ir a una casa habitada, porque cuando tú vas a una casa habitada no se considera ocupación, sino allanamiento de morada. Entonces no es que te desalojen, es que te sacan esposado. La ocupación son casas desocupadas, que eso en los titulares no entra. Entonces yo creo que con las estadísticas, etcétera, etcétera, sobre todo con el tema de la inmigración, tal, lo que ha dicho el auge de la ultraderecha, que hace mucho ruido, hay que tener mucho cuidado no de dónde salen las estadísticas, sino entender cuál es el contexto de esas estadísticas. Sí, además yo pienso que el tema, imaginemos que el dato este es cierto, 70%... El dato, digo de dónde lo saco. El dato, el otro día escuché una entrevista a un funcionario penitenciario de Cataluña, y era sobre la población en Cataluña, los presos catalanes, y él decía que se dice un 40, pero que en realidad estaría cerca de un 60 o un 70 si tenemos en cuenta los que están nacionalizados y demás. Sí, pero no nacidos en España. Yo creo que es muy peligroso utilizar este dato simplemente así, de sopetón, claro, sin entender... Yo he dicho entre un 40 y un 60. No, pero imagínate que es un 60, que fuera cierto. De repente, usar ese dato como el 60% de presidiarios en España son inmigrantes. Es como, bueno, a ver, vamos a pensar, muchos inmigrantes cuando llegan aquí a España acaban en sitios por temas de pobreza, lo que sea, en barrios marginales, en condiciones sociales marginales. Por lo tanto, cualquier persona, seas inmigrante, seas europeo, seas americano, tienes muchísimas más probabilidades de delinquir si tú y tus hijos crecéis en un barrio marginal. Claro. Entonces, pero así como se dice, parece que el inmigrante de por sí, en su genética, tiene una alta probabilidad de delinquir. Y es lo que dice Stefano, la ultraderecha utiliza esa amenaza, ese miedo, como el inmigrante es un
un delincuente. ¿Por qué? Porque el 60% de las cárceles españolas están llenas de inmigrantes. Sin mencionar el racismo institucional, que tendemos, porque nos cuesta oírlo, pero seguimos siendo muy racistas, muy clasistas también, y entonces muchas veces no nos damos cuenta de que tendemos a lo que dices tú, a poner el foco en esas personas más que en otras. Es decir, tú tiendes a... Y esto yo me acuerdo porque yo me acuerdo que de pequeña, yo sin querer una vez, yo me acuerdo que me asusté de un señor de la calle porque era negro. Y a mí nadie me había... Ahora yo lo pienso y digo, esta niña estaba tonta. Pero claro, como yo siempre veía que eso, lo que tú decías en las películas, que el malo es tal, que el tal es tal, pues tú esta información la interiorizas, entonces tú tiendes a desconfiar más del que te parece diferente, del que tú crees que viene de un sitio diferente, al que es tu vecino, ¿no? Entonces también caemos en esa trampa de... No es que haya más delincuentes migrantes que españoles, es que hay mucho más foco puesto en las personas migrantes que en las españolas. Entonces es más fácil pillar a X personas delinquiendo que a otras. Entonces, para más allá de lo que hemos dicho del contexto que tú dices, de que acaban en barrios marginales, con trabajos precarios, que además no pueden permitirse decir según qué cosas, porque si no, ¡pam!, deportación, porque el cabeza de familia está aquí legalmente, pero su familia no. Entonces tiene aquí que jugarse realmente el perder a su familia, que se la quiten. Entonces, claro, en acto de desesperación es bastante natural, creo yo, que algunos de ellos acaben en la delincuencia, sin justificarla, evidentemente. Pero es que de esos delincuentes los hay en todos lados. Cuando después de la guerra civil los españoles emigraron a Francia, por ejemplo, en Francia también surgieron un montón de noticias de cómo los españoles eran los culpables y el principal problema de la delincuencia en Francia, porque eran evidentemente la cola del mono, eran los que venían aquí a trabajar prácticamente de gratis, eran los que venían huyendo, eran los que necesitaban ayuda y por tanto eran el foco fácil. Entonces eso le ha pasado también a los propios españoles cuando han tenido que emigrar a otros países. Entonces lo que pasa es que tendemos mucho eso a olvidar nuestra historia o que directamente no nos la expliquen. Sí, a ver, yo quiero decir una cosa para reforzar un poco el argumento de Mireia de cautela con las estadísticas, ¿vale? En historia se habla de 3 tipos de mentiras, ¿vale? Las mentiras, las grandes mentiras y luego estarían las estadísticas. Es decir, con las estadísticas hay que tener cuidado porque son un estudio científico que responde a unos criterios específicos y se tiene que mirar mucho si la población sobre la que se ha hecho la estadística responde a el comentario que tú estás haciendo, ¿vale? Porque se puede manipular muy fácil. Un problema que veo con la estadística, haciendo como Edu, asumiendo 100% que es verdad lo que has dicho y poniéndonos en el máximo hipotético, en torno a un 60%, hay que tener en cuenta factores como los que ha dicho Mireia del nivel socioeconómico de esta gente, otros factores, ¿vale? Y os está olvidando otro tema bastante importante y problemático de la mayoría de sistemas de justicia de países occidentales, que es la impunidad ante determinados delitos. Pensad en toda la cantidad de gente que sabemos que son delincuentes, pero que por motivos X al final nunca acaban pasando por el filtro que deberían de pasar y que engrosarían las estadísticas de persona blanca, heterosexual, español que ha cometido un delito en territorio nacional, ¿vale? Y recordemos que es verdad que sí que hay casos que se está tapando en las noticias, un poco utilizando el lenguaje, lo mismo que tú has dicho de la mujer se muere en urgencias tras 3 días en estado crítico, ¿vale? Pues un poco también con el tema de que cuando a veces el perpetrador de una violación es de origen africano, ya que hemos hablado tanto antes de África, pues se llega a tapar, pero que no es el único caso que se tapa, ¿eh? También se tapa, por ejemplo, si es de la Europa del Este, se tapa si es un americano, pero es que es más, viviendo aquí en Mallorca, todos sabemos lo que pasa en el Arenal y en Calviá, ¿vale? Yo que he trabajado en Calviá, os lo puedo asegurar también. Y ya os digo que allí los que perpetran esos delitos, que además pasan muchas veces por el tema de la impunidad,
no son de origen de África. Son migrantes que vienen un poco más del norte, diríamos. Sí. Yo, mirad, por concluir, si queréis, mientras, como encargado del bar, mientras os escuchaba a todos, estaba buceando datos para, aunque las estadísticas no... Pero bueno, si queréis concluimos lo que he encontrado. En 2002, un 75% de los condenados en España tenían nacionalidad española frente a un 25% extranjera. Datos del Instituto Nacional de Estadística. No sé... También hemos de pensar que el dato venía de Cataluña, que es probablemente una de las comunidades autónomas más cosmopolita y que más inmigración ha recibido de España. Si miráramos este dato, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, me temo que no sería igual. Claro, Madrid y Cataluña además no solo es que sean los más cosmopolitas, sino que son en los que más estudios se realizan, que esta es otra. Nos faltan datos de muchísimas comunidades autónomas en muchísimas zonas porque simplemente no hay interés en buscarlas. Entonces, en sitios como Cataluña como en Madrid se hacen muchísimas investigaciones de manera constante, principalmente por eso, porque son capitales de país, son las ciudades grandes, ¿no? Donde está concentrada la mayor parte de la población. Entonces, evidentemente, todos los estudios siempre van para allá, todas las estadísticas salen de allí y no se tiene en cuenta, como dice Estefano, sitios como Castilla-La Mancha o Albacete, por ejemplo. Bueno, pues nada, eso, pero bueno, que yo creo que entiendo todo lo que decís y tenéis razón, pero creo que también tengo algo de razón cuando hay zonas europeas que han cambiado radicalmente su manera de ver la inmigración por culpa de todos estos eventos, como puede ser en Suecia, como puede ser en el norte de Francia. Hay ciudades francesas que las chicas no se atreven a ir solas por la calle de noche y... Bueno, eso pasa en todos lados, ¿eh? Sí, es decir, las mujeres no queriendo ir solas por la calle pasa también en Palma de Mallorca. Yo lo digo porque tengo una amiga francesa y por Marsella dice que los últimos 20 años es una diferencia abismal. También conozco un chico que es policía nacional que se ocupa de, aquí en Palma, que se ocupa de ir cuando hay agresiones, y lo que él me ha dicho, que puede ser su experiencia personal, no tiene nada que ver con lo que tú me has dicho. Pero yo no voy a tener más verdad que la que tenéis vosotros, lógicamente. Pero lo que sí que, como hablábamos de cosas que no se dicen en medios, creo que a veces es mejor que se digan y que se intenten atajar, porque si el problema es que la pobreza de la población y tal, pues en vez de demonizarlos, dar un apoyo a esa población, intentar que yo que sé, que estudien, decirles que sí, que en España pues que tienen su sitio y intentar hacer, yo que sé, movidas para que haya una inserción real. No tapar, pero luego que sean unos parias sociales, como está pasando, creo yo, en algunos casos. Sí, bueno. en eso estoy de acuerdo contigo. Y el tema del terror que se tiene a veces a determinados colectivos racializados o de determinadas nacionalidades vuelve a ser un problema de una impunidad. O sea, se supone que tenemos unas autoridades y si hay determinadas zonas donde se sabe que estas cosas pasan, ¿por qué no hay un intervencionismo mayor? Literalmente. Es una pregunta que yo me hago, porque no sé, yo vivo en una barriada donde hay problemas con determinados colectivos racializados y la verdad es que el intervencionismo es escaso. O sea, de hecho, una de las grandes intervenciones se produjo porque vino una importante cadena nacional a hacer un reportaje sobre determinado bar donde había muchos problemas, pero los vecinos estaban hartos de denunciar, la policía no aparecía. Fue después de esto que ya sí que hubo un poco más de intervención. Pero aquí, porque pierden el poder de demonización. Es decir, si intervenimos en ciertas zonas y ayudamos a que esas zonas dejen de ser guetos, dejen de estar segregadas, dejen de estar marginalizadas, lo que hacemos es perder el punto fácil al que vamos a recurrir para crear terror. Exacto. Que volvemos al principio de esto. Si yo saco a la gente marginalizada, la saco a superficie, tal, y entonces la gente ve que realmente era un problema estructural, entonces se van a dar cuenta de que el problema es la estructura y la estructura es la que me soporta a mí. Entonces si cae la estructura, caigo yo. No interesa. Entonces ¿no? Volvemos a lo de crear el enemigo común otra vez. Efectivamente. Sí, y además, para concluir, decimos, pues barrios, Songoleu, La Soledad, hay tanta delincuencia y no sé qué. A lo mejor en Son Vida hay muchísimos más delincuentes, lo que pasa es que no los han pillado. ¿No será que en Son Vida
no hay tráfico de drogas, que están todos encocaos. O delincuentes de corrupción, delincuentes bancarios, delincuentes económicos. No hablemos de las licencias de vivienda. Sí, literal. ¿Cuántas casas se han hecho de manera ilegal? Otro tema es en qué estamos ocupando nuestras cárceles. Porque a mí que metan a un chaval porque ha trapicheado con 4 pollos de coca en la cárcel y luego haya otro que ha robado no sé cuántos miles de millones, pero como tiene otro estatus, no pise la cárcel con un montón de privilegios y la vea de pasada. O sea, yo la verdad, es un coste social muy grande que tenemos en las cárceles y el 90, esto ya es una estadística propia, ¿eh? Pero el 60, es una estadística que he decidido yo. Entre el 50 y el 70% de la gente que hay ahí no es un peligro para la sociedad, opino, ¿eh? Creo que son gente que es totalmente funcional, que se les mete ahí y en muchos casos en vez de reinsertarlos les generan pues partirles la vida y tal. Yo creo que a esa gente en vez de meterlos en la cárcel, ponlos a hacer bien social. En vez de no 3 años en la cárcel por vender coca, no. Ponte en una asociación, ayudar a la gente que está enganchada a la droga, movilízate tal y con eso paga tu pena. Porque tú no eres un peligro. Se llama prácticas restaurativas. Sí, correcto. No eres un problema para la sociedad, no eres un peligro. La cárcel tiene que ser para gente que realmente es un problema para el resto de ciudadanos, no para llenarla y que nos cueste un dineral a todos. Ya, pero es que es una institución, pertenece evidentemente al sistema público y queramos o no, y esto a mí me duele en el alma tenerlo que decir, la gente con dinero no pisa la cárcel, ¿vale? En plan, la gente, si tú tienes dinero, no vas a entrar en la cárcel. O sea, tiene que haber sido la cosa más heavy del mundo, que tengas todas las pruebas en tu contra y todo el público en tu contra como para que tú pises la cárcel. Ejemplo de ahora mismo, los empresarios murcianos que no van a pisar la cárcel aun habiendo abusado de niñas de 14, 15 años. En plan, que están las pruebas, que se ha reconocido que son culpables y no van a pisar la cárcel porque tienen dinero. Ahora mismo el Tamayo, ¿sabéis quién es? El Carles Tamayo. Estoy harta de esta broma. ha hecho un documental de un pederasta que abusó impunemente durante años. Estaba condenado y estaba en la calle. Y si Tamayo no hace el documental, no entra directamente. Bueno, pero y así con los curas en la iglesia, que simplemente los apartamos, los movemos de iglesia en iglesia hasta que ya como llevas 30 no queda otro remedio que echarte de la iglesia, pero eso pasa siempre y pasa desde las posiciones de poder porque se lo pueden permitir. Entonces, ¿qué pasa? Que al chaval de la Soledad no tiene un abogado eso lo compro, pagado increíble cierto, claro, de esto para que le defienda por haber robado en el Eroski. No, pues no lo tiene. No lo tiene. Bueno, pues hasta aquí el programa que... Caray. Hora y cuarto, ¿eh? Hora y cuarto. Pero está bien. Está bien porque está bien confrontar ideas. Porque al final yo creo que la sociedad en general, aunque precisamente los medios nos dividen mucho, somos convergentes en la mayoría de cosas. Lo único que nos radicalizan en una idea concreta. Pero exacto, yo no soy blanco o negro, ni, o sea, conceptualmente. Sí. Bueno, entendemos pues tu teoría. Ya no hablo más. Lo dejo aquí, que no la quiero liar más. Bueno, muchas gracias. Bueno, la semana que viene volvemos a ser los mismos. O sea, que lo sepáis. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Todos nuestros links en cerizquierdo.com. Hasta luego.